Muy buenos días, feliz domingo. Hoy es domingo 9 de noviembre de este año 2025. Comparto contigo un texto del Evangelio de Juan, capítulo 2, 13 al 22. Dice así: se acercaba la Pascua a los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando con toda la Iglesia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que fue consagrada al templo en el año 324 por el Papa Silvestre. ¿Qué es esto de consagrar? Es lo mismo, podríamos decir, en dedicar, es decir, es como el bautismo para el cristiano. El bautismo somos consagrados, dedicados al Señor. Esta iglesia, la Basílica de San Juan de Letrán, es la catedral de la diócesis de Roma. Dicho de otra manera, la catedral del Papa. Esta es una fiesta de comunión en la fe de nosotros con nuestro pastor universal. Este texto del Evangelio de Juan apunta a 2 aspectos que me parecen muy importantes. El primero, nos dice: Dios no es una mercancía que puedo comprar con las cosas que yo digo, hago o con mis oraciones. En absoluto. Miren que es la tentación del ser humano desde la historia misma, del ser humano. Pero ¿eso qué significaba? ¿Qué era el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén era como un gran banco, donde, como había cambistas, porque las monedas que venían de afuera no podían usarse, tenían que usarse para la compra de los animales, para los sacrificios de animales, había una moneda para eso entonces. Era un banco, había muchísimo dinero, mucho oro allí, ¿no? Era la fuerza económica que tenía Jerusalén. ¿A dónde apunta el texto de hoy? Que Jesús es el nuevo templo. Si queremos relacionarnos con Dios nuestro Padre, tenemos que buscar a Jesús. Pero es Jesús en nueva manera de encontrarnos con Dios, un nuevo culto. Porque está abierto a toda persona y es universal. Jesús lo que hace con los signos que va haciendo, ataca el comercio que se realiza, que nos dice que fue derribando a los cambistas, expulsó a los vendedores de bueyes, etc., ¿no? Jesús ataca el comercio que se realiza. Porque el verdadero culto a Dios nuestro Padre es vivir como hijos. La vida es un culto, que nosotros lo celebramos, por supuesto, en nuestras Eucaristías, pero la vida nuestra es todo un culto. Así dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Capítulo 12. El dinero no tiene nada que ver con el culto. Y hay un detalle interesante del texto: no expulsa a las palomas, tal vez por respeto y delicadeza, porque eran las ofrendas de los más pobres. Y los cambistas controlaban el culto, porque, como decía antes, el templo era un auténtico banco. ¿Qué es lo que nos dice Jesús a través de este ejemplo? A nosotros hoy, que a Dios no lo podemos comprar
no querramos tener una relación con Dios comercial. Jesús es un nuevo templo porque en él habita Dios y su revelación. El templo de Jerusalén era el centro del mundo en la concepción del judaísmo, y dentro del centro del mundo, que era el templo, había el Sancta Sanctorum, que era el centro del mundo. Y Jesús, ¿se imaginan ustedes lo que significa esto que Jesús hace, no? Es decir, para unirse a Dios hay que acercarse a Jesús, introducirnos en él, porque Jesús es la auténtica morada de Jesús. Jesús es el templo, es la casa del Padre donde se halla la verdad, que es Él mismo, y donde nos viene el Espíritu Santo, que como dice el Evangelio de Juan, es el Espíritu de la verdad. Por cierto que esto nos invita a vivir la vida y la actitud de otra manera. Las iglesias que tenemos, las capillas, son sí necesarias, porque ahí nos reunimos la iglesia. Los otros días le preguntaba a algunos niños por qué le llamábamos iglesia, y una gurisa me contestó, porque aquí nos reunimos la iglesia, me dijo. Chico de 8 o 9 años. Y yo dije, excelente tu respuesta. Pero también, aquí otra dimensión importante para el Nuevo Testamento, que es un nuevo templo. Nosotros, la comunidad, somos el templo de Dios. Y también el cristiano, como nos dice Pablo, somos templos del Espíritu Santo. No confundamos que en las paredes no nos encontramos con Dios. Tenemos una concepción distinta del culto, de la celebración. Pero en Jesús y con Jesús nuestra vida tiene un sentido fundamental. Aprendamos de Jesús, que nos invita a no comerciar con Dios. Pero esto también tiene que llevarnos a tener una actitud profundamente respetuosa de la dignidad humana. Ningún ser humano puede ser considerado como un instrumento, un productor, un objeto de placer para nosotros. Cada ser humano, cada varón, cada mujer es sagrado. No sacralicemos las piedras. La persona humana es sagrada. Tiene una dignidad que no podemos nosotros desterrar. Y esto tiene consecuencias concretas en la vida de todos los días. No podemos nosotros separar nuestras celebraciones litúrgicas de la vida. Podemos recibir profundamente y respetuosamente a Jesús en la Eucaristía, ser cuidadosos hasta la última partícula al recibir el cuerpo del Señor. Pero también tenemos que ser profundamente respetuosos de la persona humana, de cada uno, especialmente los más frágiles, los más vulnerables. Que las celebraciones, que nuestro culto al Señor en Jesús nos lleve también a una vida, a cuidar de la dignidad humana. Que cada uno de nosotros aprendamos a respetarnos también, que somos templo de la presencia del Espíritu Santo. Y cada comunidad también es templo porque Jesús nos convoca y nos reúne, y como nos dice, yo estoy en medio de ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su divino rostro, te conceda su paz, y la Virgen te siga acompañando hasta el próximo domingo, si Dios quiere, y que tengas una bendecida semana. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús, al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor
el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó. Y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas ya ha pagado y nadie más podrá Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado,